mientras tanto, entramos a esta entrevista que ya fue anunciado y le presento a nuestro entrevistado esta mañana. Es el licenciado Matías Chiquito Díaz de León, representante del INE aquí en Zacatecas. Ya le hemos hablado hasta el cansancio de este plan B, pero ya nos hemos perdido también en todo lo que es este plan B. Y como el licenciado Matías Chiquito Díaz de León se la sabe de todas y platica tan sabroso, pues lo quisimos invitar, ¿verdad? Para que nos explique, por favor, con palitos y manzanitas, ¿sí? Como a los legisladores, cómo están estas cosas. Licenciado Matías Chiquito, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Bienvenido. Gustavo, siempre... Y gracias además por la amistad, ¿no? Además... Gracias, Gustavo, siempre es un gusto saludarlo y compartir el espacio y desde luego con afecto en ese ámbito de amistad y respeto. Y pues agradecerle desde el instituto siempre las atenciones que tiene para con el instituto y en lo personal, desde luego. Saludar a su auditorio, que es mayoría. Totalmente. Entonces... Totalmente. Lo saludo, pues, Gustavo. Y bueno, ese dichoso plan B, tal vez nosotros más bien hemos dado por llamarle la reforma orgánica al Instituto Nacional Electoral, porque más que electoral, o sea, la sustancia electoral no se mueve, no se mueven las fórmulas de elección, se mantienen. Lo que esta reforma contiene es una reestructuración del INE. Okay. A la organización del INE, por eso le llamamos reforma orgánica. Y bueno, ¿por qué plan B? Creo que ahí está el punto de conflicto. Plan B, esto supone que había un plan A, o simplemente había un plan. Así es. Había un plan que más, ni era plan, era la reforma simple, así. Había un proyecto de reformas que no tenía A ni B, era un paquete así integral. Es. Pero en alguna parte del camino ese paquete integral se fragmenta, se desintegra y no pasa completo. Entonces, en esa fragmentación, lo que no pasa, podríamos decir, fue el plan A que no fue procesado y nos quedamos con el plan B. Decía, alguna vez les comentaba, creo que a los legisladores les va a pasar lo que al zorro de Gibran Jalil, aquel que un día temprano dijo, salió muy valentón, dice, hoy me comeré un león. Y ya muy tarde, con hambre, dice, bueno, creo que me comeré un ratoncito. Entonces, realmente había un paquete integral, Gustavo, alguna vez lo comentamos, era un paquete integral de reformas constitucionales que realmente sí... impactaba de manera positiva al sistema electoral, al sistema político, un proyecto de reformas constitucionales que reducía las cámaras de las diputaciones, de las senadurías, y cambiaba la fórmula de elección, eliminaba la fórmula de mayoría y retomaba solo la fórmula de representación proporcional. Y he de decirle que esta fórmula propuesta, representación proporcional pura, es la mejor fórmula para un sistema plural de partidos. Okay. Donde solo hay dos partidos, Gustavo, A y B, dos partidos, la fórmula de mayoría es excelente, porque habiendo dos partidos, por fuerza uno tiene más de la mitad. El que gana todo, pero gana con más de la mayoría de los votos. En un sistema de partidos plural como el nuestro, vea usted, a nivel nacional traemos 7 partidos, Zacatecas creo que tendremos 5 partidos políticos locales. Sí. Imagínense Zacatecas con 11 partidos en una elección, la votación se fragmenta entre 11 y de esos 11, Gustavo, uno puede ganar todo con el 20% de los votos y llevarse todos los puestos de elección. Entonces la fórmula de mayoría no es útil en un sistema plural de partidos. Si fueran solo 2 partidos, pues sí, como Estados Unidos. En esa vertiente, el licenciado, disculpe que lo interrumpa, podría haber sido pues lo que sí se llama reforma electoral, pero que a final de cuentas ahí no hubo nada. Esa era una reforma electoral real. ¿Sí? Y fíjese que le doy un indicador positivo del RP. Con representación proporcional pura,
se elimina la posibilidad de carro completo. Nunca un partido político tendría carro completo. Sería un sistema equilibrado. Lo que a nuestra democracia le falta, Gustavo, más allá de hacer elecciones, las elecciones son solo una parte procedimental de la democracia. Lo que realmente le falta a la democracia mexicana es el equilibrio del poder. Tenemos una constitución que reconoce derechos, pero esos derechos no se pueden ejercer si el poder no va equilibrado. Okay. El abuso del poder siempre va a ir en sentido contrario a los derechos fundamentales. Y una manera de garantizar los derechos es equilibrando el poder. La división de poder es efectiva. Creo que esa es la parte que nos falta y esa reforma constitucional nos hubiera dado la posibilidad. No hubo reforma electoral, no hubo la reforma constitucional, no pasó por la Cámara. Sabrá usted que la reforma constitucional requiere una mayoría calificada. Claro. 2/3 partes de los votos. No pasó y vino la reforma legal, lo que le dieron en llamar el Plan B. ¿Qué es el Plan B, Gustavo? Por ahí empezamos. Este paquete de reformas llamado Plan B lleva 6 leyes, o llevaba 6 leyes. La ley de comunicación social, que ya está publicada desde diciembre, la ley de responsabilidades administrativas, igual publicada en diciembre, 4 leyes que se separaron del paquete y que quedaron todavía ahí en el tintero algunos días, pero que ya se publicaron. 4 leyes, entre ellas la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que atiende a cuestiones del Tribunal Electoral muy marginales, una ley general de partidos políticos que sí se reforma de manera sustantiva, una ley del sistema de medios de impugnación que es abrogada y se crea una nueva ley del sistema de medios de impugnación, y la parte específica, las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Vamos, la reforma a la ley electoral que regula elecciones a nivel federal y locales. Es una ley general, no es solo federal, es federal y local, atiende a las 2 elecciones. Y en esa parte de la ley, Gustavo, la parte concreta que estamos trabajando ahora, el decreto se publicó el 2 de marzo, entró en vigor el día 3, ya está vigente. Ya está vigente, está en aplicación, y lo que esta ley determina es la desaparición de órganos electorales. Desaparecen las 32 juntas locales del país. Hay una junta local, todavía estamos en funciones, hay una junta local en cada estado, en cada entidad, y hay una junta distrital en cada uno de los 300 distritos del país. Estas juntas son las responsables de operar las elecciones. Cada junta se integra con 5 miembros, 5 funcionarios, 5 miembros del servicio profesional electoral que fueron reclutados, contratados, capacitados, evaluados, estimulados, sancionados según el comportamiento. Personal que está ahí y que ingresó por concurso público de oposición a nivel nacional, es decir, no fueron reclutados a partir de la buena o mala voluntad de algún servidor público, no se reclutaron por filiación política o por amistad, ¿no? Se reclutaron porque tienen un perfil definido para cumplir con una tarea. Esas 300 juntas desaparecen y vienen a ser sustituidas, Gustavo, por... En lo local ya no hay junta local, será un órgano electoral, así lo denomina la ley, integrado por 3 funcionarios, ya no 5, 3. Creo que ahí la afectación, es menos, donde la afectación es más es en las 300 juntas distritales. Estas juntas desaparecen y la ley nos crea lo que ahora se llamará oficinas auxiliares. Esa oficina auxiliar tendrá solo un titular, un integrante. Con esta estructura, Gustavo, estaríamos llegando al proceso electoral 23-24. Le decía que aún están en funciones los órganos electorales, porque la ley, este Plan B, nos traza una ruta para el cumplimiento de la reestructura del INE, una ruta que va de aquí al mes de agosto. Ya estamos trabajando en ello, Gustavo. Tenemos lo que es marzo y abril para planificar la reestructura del INE. En el mes de mayo hay que emitir los lineamientos para la reestructura, es decir, los procesos internos no se pueden hacer a voluntad, discreción o idea de las personas, hay que regularlos. En el mes de junio
habrá una evaluación del desempeño del personal. Todo el personal de carrera del INE será evaluado para determinar quiénes se quedan a ocupar las plazas disponibles. Es decir, no es en automático que se va Juan, Pedro y Miguel, ¿no? Claro. Habrá una evaluación objetiva. De hecho, de los planteamientos que desde Zacatecas le estamos haciendo al INE Central, es que esa evaluación sea hecha con el apoyo de un órgano o de un ente externo al INE. Okay. Que no seamos nosotros los que nos autoevaluemos. Que no haya mano negra y esas cosas. Que no haya discrecionalidades, que sea un ente externo calificado para que se evalúe al personal y que quien se quede pues tenga el perfil adecuado. Esto será en junio. En julio, Gustavo, estaremos emitiendo las reglas del desempeño del personal, un nuevo estatuto del Servicio Profesional Electoral, es decir, las reglas de reclutamiento, selección, contratación, evaluación y permanencia del personal del INE, un nuevo catálogo de cargos y puestos y algo elemental, un nuevo tabulador de sueldos y salarios. Genial. Eso será en el mes de julio y en el mes de agosto, según los transitorios de este decreto del Plan B, en el mes de agosto echaríamos a andar los nuevos órganos electorales, como están reconfigurados en la ley. Y me regreso poquito, Gustavo, a este punto del tabulador de sueldos y salarios. Y hago referencia a él porque la ley nos orienta que ese nuevo tabulador de sueldos y salarios del INE se haga tomando como referencia el tabulador de la Administración Pública Federal, es decir, el tabulador de sueldos y salarios del Ejecutivo, de la Administración Pública Federal, de la Presidencia, de la República. Y hago hincapié en ello porque algunos funcionarios del gobierno federal con un nivel creo que amplio de irresponsabilidad, como el secretario de Gobernación, han dicho públicamente que lo que pretenden es eliminar privilegios, los privilegios del personal del INE. Sí. Los altos salarios, sí. Paradójicamente esta reforma deja intocado el ámbito central del INE y le viene a pegar a la estructura desconcentrada, es decir, a la gente que trabaja. Haga de cuenta que si hicieran una reestructura en el ejército, por ejemplo, que concluyeran, bueno, no estamos en guerra, vamos a licenciar al ejército. Okay. Nos quedamos sin nadie. Sin tropa, y dejan puros generales, ¿no? Sí. Entonces viene el día menos pensado, viene una guerra. La guerra al día siguiente, a decirlo, ¿no? Y manda a los generales a la guerra, pero pues tiene que hacer la leva porque no hay ejército. Claro. Digo que es paradójica la reforma, porque no va donde ellos dicen que va. Con el tabulador, si actualizamos nuestro tabulador de sueldos y salarios y lo acoplamos a la de la Administración federal, pues el personal sale ganando, Gustavo. O sea, gana más la Administración Pública. ¿En serio? Pues digo, si ese camino vamos a seguir, sí, el personal saldría favorecido. Pero bueno, no vamos a abusar tampoco de los tabuladores. Claro. Pero esta es la ruta, Gustavo. Marzo, abril, planificación de la reestructura. En mayo emitimos lineamientos para la reestructura. Junio, la evaluación del desempeño del personal. Julio, el mes de julio, nuevo estatuto, nuevo tabulador, nuevo catálogo de cargos y puestos. Y en agosto tendremos ya bien definida la estructura del Instituto Nacional Electoral con la que vamos al proceso electoral 23-24. No se afecta, por ejemplo, y debo decirlo con claridad, con objetividad, no hay afectación a los servicios ciudadanos que presta el INE, es decir, la credencial para votar sigue igual, íntegra. La podremos solicitar cada que se nos extravíe. Sin ningún problema. Cada que cambiemos de domicilio. Los módulos, sí, seguimos con nuestros módulos de atención ciudadana sin ninguna afectación, se mantienen donde están. La reforma Plan B recomienda que estos módulos puedan ser instalados en oficinas públicas de los gobiernos locales o municipales. Digo, es una recomendación, no es un imperativo que debemos llamarlos ahí, no, es una recomendación, y he de decirle que hoy en día, digo, en el ámbito de colaboración con las instituciones del Estado, con los municipios, tenemos módulos instalados en espacios públicos, por ejemplo en Loreto, en Jalpa, Juchipila, Tlaltenango, Ojo Caliente. Justo en Sombrerete estamos ya en
en un acuerdo muy avanzado con el arquitecto Alan Murillo, nos va a disponer un espacio en la central camionera y va a mejorar las condiciones del módulo. Es decir, esa parte de la reforma no afecta a la operación de los módulos, no afecta a los servicios ciudadanos. Los módulos estarán operando sin problema, no afecta a los institutos electorales de los estados, Gustavo. Digo, afectará a algunos llamados soples que son monumentales, como el del Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, que son órganos obesos, o sea, que han crecido en una estructura grande y con sueldos monumentales. El IES creo que es uno de los organismos públicos locales que se ha mantenido de manera pues muy racional en su estructura, en sus sueldos y salarios, tal vez resulten favorecidos y también. ahora que lo menciona el licenciado Matías Chiquito, ¿el IES permanecerá igual? Permanece. Ese sí, no habrá de tocarse en virtud de que ya todo quede en manos de alguna manera en ustedes en el INE. Mire, sí hay la ley sí contempla la necesidad de que las legislaturas de los estados hagan ajustes a los institutos electorales locales, pero que también eso era lo que consideraban en esta reforma en un principio. La reforma constitucional de origen contemplaba desaparecer a los llamados soples. Por fortuna subsisten. Sí. Insisto, en el caso de Zacatecas las afectaciones serán menores. Okay. Zacatecas no es una entidad con un instituto local tan amplio como otras entidades. Creo que los ajustes serán menores. Hay una regla ahí, Gustavo, que eventualmente causará agravio a los institutos locales, eventualmente la impugnan. En esta ruta de sueldos y salarios, este plan B determina también que el INE apruebe el tabulador de sueldos y salarios para los institutos electorales de las entidades. Igual le diría, si el INE lo hace de manera racional en el contexto nacional, creo que el IES sale favorecido, porque el IES es de los que tienen salarios más racionales. Entonces, creo que esta reforma, Gustavo, tiene que ver más que con lo electoral, con la reestructuración del INE, la reestructuración del personal. ¿Qué viene después, Gustavo? Atendemos el tema del servicio, ya está la ruta trazada de aquí a agosto, personal del servicio, reestructuramos, implicará la liquidación de personal. A nivel nacional son al menos 1,264 plazas las que desaparecen, 1,264 funcionarios que seríamos liquidados. Zacatecas, de 25 vocales, 25 miembros del servicio, 18 estarían en el supuesto de la liquidación. No le puedo decir quiénes en específico, pero después de la evaluación, habrá una evaluación del desempeño y de ahí sabremos. Pero lo que le he de decir es que el personal del INE en Zacatecas, miembros del servicio, 1/3 del personal tiene o tenemos más de 30 años de servicio. Personal que ingresamos en los años 90, 1990, Gustavo. Entramos al INE, al IFE, recién formado el IFE. El IFE se integró en agosto de 90. En agosto de 90 empezó a funcionar el IFE. Liquidamos la vieja Comisión Federal Electoral. Agosto de 90 se publica el Código Electoral de entonces. En octubre se instala el IFE. Nosotros fuimos contratados, en mi caso, en noviembre de 90, para el padrón, el nuevo padrón, la credencial, la nueva credencial. Entonces, 1/3 al menos del personal viene de los 90, más de 30 años de servicio, algunos otros promedio 20, 25 años. Pero bueno, será una reestructura y lo tendremos que hacer con toda racionalidad, con toda objetividad, para que el personal que quede en el INE sea el más calificado y el mejor perfil para el desempeño, porque tenemos ya el proceso electoral en puerta. Y justamente por ello, licenciado, entonces no tendremos como una mayor afectación desde lo que es la organización, la realización y por ende el resultado de estas dos entidades donde habrá elecciones, que es el Estado de México y es Coahuila. Bueno, hay un transitorio de este plan B, expresamente nos dice que para Coahuila y Estado de México, Coahuila, Estado de México, no aplicaría ahorita el plan B.
la aplicación o la puesta ya en operación, en vigencia del plan B. Así ahí no aplica, ya pasadas las elecciones. Ya se acomodará todo. Empezaremos la reestructura en esas entidades. Okay. Sí, creo que, digo, a nivel nacional se han dicho tantas cosas, Gustavo. Sí, es que por eso yo decía, cuando usted llegó aquí, ya estamos perdidos en este plan B. Y todas y todos, yo digo, los que lo propusieron, los que llevaron no sé qué tramitología, el propio, bueno, a lo mejor el INE no tanto, porque tiene la obligación y la responsabilidad de estar bien metido, ¿no? Yo informaba recientemente, dentro de las recientes modificaciones, fue el tema de los votos, la transferencia de votos, ¿no? Que eso también se me hacía a mí muy descabellado, donde, a ver, pues necesitas votos, Paco, pues aquí te va, ¿no? Para que sigas vivo y sigas teniendo prerrogativas, ¿no? Sí. No, pues eso sí, esto está... Creo que ese fue el tema que tardó la publicación del decreto, Gustavo, sí. Justo la transferencia de votos. Fíjese que le decía al principio, la complejidad del plan B está en función de que no había plan A ni B, era solo un paquete. Uh-huh. En el trayecto se fragmentan y el llamado plan B es funcional si hubiera reforma constitucional. Okay. Es decir, la reforma legal supone que se aprobó la constitucional, pero como la constitucional no se aprobó, la reforma legal debió haber sido modificada, pero no. Siguió la ruta como ya la traían, suponiendo que la constitucional se había aprobado. Por eso es que hay dos senadurías, un senador de Zacatecas y una senadora que en el proceso legislativo hicieron observaciones a violaciones constitucionales y a violaciones al proceso legislativo. Pero bueno, ese tema impugnativo no le corresponde al INE. La parte litigiosa estará en los partidos políticos. Al INE nos corresponde aplicar la ley y la aplicaremos en sus justos términos. A nivel nacional creo que el discurso ha sido catastrófico. Digo, si hay una afectación, desde luego, a la estructura, pero el INE tiene atribuciones y responsabilidad para rehacer la estructura en condiciones suficientes que nos permita garantizar la seguridad, la certeza, la integridad del proceso electoral. Mire, el INE no puede definir cómo sea la estructura de la autoridad electoral, pero sí puede definir su plantilla. Okay. El INE tiene atribuciones constitucionales para definir su catálogo de puestos y eso no se lo restringe la ley. El plan B no le restringe atribuciones al INE para definir su estructura del servicio a nivel nacional. Lo que viene ahora es, bueno, el legislador ya hizo su tarea, viene la aplicación que haga el INE. Y desde las entidades, lo digo con respeto y con objetividad, desde Zacatecas estamos alertas, varias entidades estamos alertas a los pasos que en el ámbito central el INE vaya dando. Claro. No es el caso que estemos impugnando el plan B. No es nuestra tarea, eso lo dejamos a los partidos. Pero si el INE no hace una correcta interpretación de la ley y la aplicación que haga el INE a nivel central no es la adecuada y hay violación a los derechos laborales, los trabajadores podrán ir en juicio laboral contra el INE. Claro. No vamos contra la reforma, vamos en su caso contra su aplicación. Se lo traduzco de manera simple. Si el INE tiene atribuciones para definir una plantilla suficiente en las entidades para enfrentar el proceso electoral, estoy pensando hipotéticamente, Gustavo, si el INE pretendiera mantener su plantilla central a costa de los órganos en las entidades, creo que ahí sí tendríamos serios problemas, porque las funciones estratégicas del INE se cumplen con el personal que está en las entidades. Es decir, el personal, la estructura estratégica del INE está en los distritos, está en las entidades. Si el INE tuviera algún descuido en la aplicación de la ley y privilegiara sus estructuras centrales sobre las desconcentradas, creo que entonces sí estaríamos en problema y nos tendríamos que pronunciar. Creo yo, hasta donde hemos visto el avance que se tiene, o al menos la ruta que se ha tomado, es que sí lograremos rescatar la estructura y llegar fortalecidos al proceso electoral. Es decir, hay posibilidades 100% sin duda
de que el proceso electoral 23-24 esté tan fortalecido, con seguridad, transparencia y credibilidad y certeza, como históricamente hemos hecho las elecciones. Y le digo con la confianza que tenemos con usted, con su auditorio, y tal vez estas palabras me sigan: si arrancado el proceso electoral no hubiera condiciones de desarrollar y llegar a la elección con seguridad, con estándares de certeza de los resultados de la elección, públicamente lo tendríamos que decir, y tendríamos que decir: no hay condiciones para la elección, cerrar e irnos. Es decir, no vamos a simular que hacemos elecciones. Vamos a la elección. Pero no ve usted ese escenario ahorita. No veo el escenario. Entonces esto me lleva a preguntarle, licenciado Matías Chiquito Díaz de León, que todo este asunto que se ha generado en torno a este plan B, porque sí ha habido mucho escándalo, ha habido mucho debate, ¿no? Están las marchas, están los dimes y diretes entre representantes del partido en el poder y la gente del INE. Es que, ¿cómo lo podemos interpretar las y los zacatecanos, los mexicanos? ¿Es una diferenciación más que otra cosa entre actores o qué es? Son distractores, Gustavo, y creo que han tomado al INE, a los actores políticos y desde el INE mismo, han tomado al INE como instrumento, como bandera para su juego político, y creo que eso es lo que más daña. Creo que más que el plan B, lo que nos daña es lo que los actores políticos a nivel central... Por lo que entiendo que nos explicó aquí muy detallado, yo lo he escuchado con mucha atención, es pues para qué entonces tanto brinco estando el suelo tan parejo, ¿no? Creo que tenemos la posibilidad de llegar a la elección sin problemas, Gustavo. Es decir, podemos asegurar una estructura profesional, responsable, capacitada para el proceso electoral 23-24. Yo le decía, ¿eso puede suceder? Perdóneme. Sí podemos, el INE lo puede hacer. ¿Se llevan a cabo en fechas semejantes estos dos estados, las elecciones? El primer domingo de junio. Ahora, cuando ya estemos en condiciones como nación de realizar todas las elecciones en una sola fecha, que es el camino al cual vamos, o en el cual vamos, ¿no habrá tampoco problema donde ya se junte todo? Bueno, pues ya, Gustavo, 23, 24, las 32 entidades del país van a elección, elección local. El 23, 24 es una elección monumental. Decía luego el consejero presidente, bueno, eso vienen diciendo siempre, y esta es la elección más grande de la historia. Pues cada elección, Gustavo, es la más grande de la historia, porque hay más electores, hay más casillas, por lógica, lógica es la más grande. 2024, las 32 entidades del país van a elecciones locales, más de la mitad con gubernaturas, ayuntamientos, diputaciones locales, la presidencia de la República, diputaciones y senadurías. Es una elección monumental, compleja, pero bueno, pues llevamos a cabo la del 18 sin problema. La del 21 con gubernatura en el estado, en 21 no tuvimos anulación de casillas. A nivel nacional creo que fue un buen ejercicio, y 24 no será la excepción. Insisto, aunque la ley nos modifique la estructura organizativa, el INE tiene atribuciones constitucionales suficientes para operar. Y ahí voy a esta reflexión, Gustavo. El INE no es un órgano de los poderes federales, no es parte de la burocracia gubernamental. No, el INE es un órgano constitucional autónomo, y las atribuciones del INE derivan de la Constitución, directamente de la Constitución. El INE no tiene dependencia de los gobiernos, de los poderes del Estado, ni de los partidos, ni de los entes privados por ahí que andan en la procesión, ¿no? El INE es un ente autónomo, independiente, con atribuciones constitucionales. Luego entonces, en ejercicio de esas atribuciones constitucionales, el INE puede disponer de una estructura suficiente, profesional, experimentada, para enfrentar las elecciones 23-24. De ahí que mi conclusión sea esa, Gustavo. No hay afectación al proceso electoral. Sí hay un riesgo, desde luego. Cualquier movimiento genera
genera riesgos. Digo, cruzar el arroyo cuando el río está crecido, pues no deja de ser un riesgo, pero podemos cruzarlo, podemos llegar al fondo sin mojarnos y cruzarlo y seguir operando. Creo que hay posibilidades, hay condiciones constitucionales para operar el proceso 23-24 con los estándares de calidad, como lo hemos hecho siempre, Gustavo. Tampoco, licenciado Matías, como se ha dicho, están dadas las condiciones en este plan B de quien lo creó e hizo todo lo concerniente para que, como repito, luego se ha dicho, que se vayan acomodando las calabazas para que el partido en el poder pueda continuar como con toda, a lo mejor no facilidad, pero sí con mayor facilidad, ¿no? Bueno, haz de cuenta sino que no es un plan B, sino es un plan a modo, pues. Pues cualquiera puede pensarlo así, y no es de dudarse, ¿verdad? No es de dudarse que quien trae la charola por el mango, así es, se pretenda hacer uso de esas atribuciones, pero no, digo, las condiciones del sistema político y del sistema electoral no son las de los años 80, Gustavo. Vamos a suponer que ya echamos todas las calabazas a la carreta camina y de manera aleatoria las calabazas se acomodan, ¿no? Usted echa las calabazas de todos los colores, ¿no? Y de todas las variedades, gavilanas, negras, rojas, etcétera, sí. Y las camina la carreta y las calabazas se van acomodando de manera aleatoria, no de manera voluntariosa. Y creo que así es el sistema electoral. Digo, tal vez los legisladores, intencionadamente o no, determinan que la ley sea tal, pero en la aplicación de la ley, digo, pues no somos entes inanimados, somos seres racionales, con juicio, con criterio, y podemos hacer una adecuada interpretación y aplicación de la ley. Y fíjese que luego eso es lo que agravia, más que el plan B, luego lo que agravia a nosotros como funcionarios del INE son los adjetivos que se construyen en el discurso. Digo, hay funcionarios del gobierno federal que acusan o nos acusan de fraudulentos y no sé cuántas cosas más. Digo, bueno, pues si tuvieran evidencia ya las hubieran presentado y estuviéramos en la cárcel. Pero creo que el discurso político, Gustavo, el discurso político, si nos descuidamos, es extremadamente irresponsable, porque un político nunca se va a encargar de decirle la verdad. Al político lo menos que le interesa es la verdad, lo que le interesa es posicionarse públicamente. Sí. Entonces tenemos que distinguir, el discurso político no tiene ni un pelo de gato de científico. El discurso político es político y nunca le vale decir la verdad. Entonces creo que sí se han externado adjetivos hacia la estructura del INE, que es lo que agravia, diría yo. Si el presidente de la República o sus servidores tienen evidencia de que algún funcionario que ellos conocen y con los que traen pleito hizo alguna barbaridad, digo, pues que procedan legalmente, pero que no estén alborotando la gallera, ¿no? Que era torcer lo que era los procesos electorales y beneficiar y que todo el mundo dice, bueno, pues él ganó, ¿no? Y el INE le dio la validación del proceso electoral en el cual él participó, sí, ¿no? Pues, su elección le hizo el... Pero bueno, mire, quien trae las mayorías, quien trae más votos, su pretensión siempre va a ser construir reglas a modo. Y eso no es criticable porque eso es propio del poder. Digo, uno de los propósitos del sistema político es lograr que una corriente política llegue al poder y se quede en el poder. Quien llega al poder, su propósito es quedarse ahí, no es ir temporalmente y luego irse, ¿no? Claro. Su propósito es quedarse. Pero las oposiciones, digo, pues no están mancos, tienen posibilidades similares de estar en la contienda. También tienen que hacer su luchita. Claro, entonces no es solo que la culpa la tenga el indio, ¿no? Creo que ahí van todos los juegos. Y en esta reforma electoral, en este llamado Plan B, reflexionando sobre lo que usted dice, ¿será que determinada corriente quiere sacar ventaja y acomodar solo sus calabazas? Digo, hay una oposición amplísima en el Congreso de la Unión. Cerca de la mitad de los legisladores son de un partido distinto al del presidente. Preguntémonos, ¿están dormidos acaso?
o están imposibilitados para hacer una oposición real al ejercicio del poder. El plan B no es obra de un partido político. El plan B es obra de un poder del Estado mexicano, es una expresión de la soberanía nacional, es un acto del legislativo. Y en el legislativo no está solo un partido, no está el presidente, ¿no? En el poder legislativo están todos los partidos representados con las mismas posibilidades de proponer, de votar, de legislar. Entonces no se pueden dar agraviados. La oposición no se puede dar agraviada a menos de aceptar que se quedaron dormidos. Y no están ahí para eso. Que no quisieron hacer nada de alguna manera. Finalmente, licenciado Matías, este tema del plan B está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su opinión, ¿cree que este órgano pudiera echar abajo este plan B? Válgame, Gustavo, mire, hay un tiempo para el debate. Cuando las iniciativas son iniciativas, creo que hay tiempo para el debate. Pero aprobada la ley y publicada, pues ya no hay debate. Es la ley y hay que cumplirla. Desde el INE nuestra visión es esa. El INE es un órgano técnico de legalidad y cuando entramos al INE, y creo que todos los servidores lo hacen, protestamos guardar y hacer guardar la Constitución, las leyes que de ella emanen. Nuestra función es cumplir la ley. No debatirla, digo interpretarla, aplicarla en su mejor funcionalidad. Insisto, hay condiciones para hacer una buena aplicación del plan B. La parte litigiosa estaría en el ámbito de los partidos. Del INE central se ha dicho, y creo que se ha contribuido a un debate distractor, a un debate que desinforma más que informa, se ha dicho que se van a desahogar todos los medios habidos y por haber. Realmente para el INE no hay tantos medios. El INE tiene la posibilidad de promover una controversia constitucional cuando ve que sus atribuciones son afectadas. Pero las controversias, Gustavo, no proceden contra normas de carácter general. Es decir, la controversia constitucional no va contra la ley electoral. Okay. No puede ir. La única vía para impugnar una ley de carácter electoral es la acción de inconstitucionalidad y esa está en manos de los partidos. Solo los partidos políticos o las minorías parlamentarias la pueden impugnar. Sabemos que habrá acciones de inconstitucionalidad. La posibilidad de que la Suprema Corte pudiera atenderlas depende del argumento, de qué tan bien argumentadas están. Digo, pues si ya los legisladores, Gustavo, los partidos de oposición tuvieron la posibilidad de hacer su trabajo en la Cámara, no lo hicieron. Digo, creo que es hasta descuidado esperar que la Suprema Corte los ampare. Si ellos ya lo dejaron pasar, ¿puede la Suprema Corte a detener la aplicación del plan B? Eventualmente. Hay un tema específico que el Congreso de la Unión omitió, un tema específico. En este llamado plan B se incluyeron algunas determinaciones, hubo una modificación entre otras al artículo 11. Usted comentaba de la transferencia de votos, sí. Es el artículo 12, ese lo sacaron del debate. Sí. Lo sacaron del debate, pero en el artículo 11 quedó establecido que con el propósito de hacer efectivo el principio de igualdad sustantiva, los partidos políticos deberán incluir en la postulación de sus candidaturas a las diputaciones por ambos principios al menos 25 postulantes, 25 personas, pues candidatas, que sean pertenecientes a las comunidades indígenas, a las personas afromexicanas, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, personas residentes en el extranjero y personas jóvenes. En la parte específica, candidaturas para comunidades indígenas, hay un principio del derecho internacional, del derecho convencional del que México es parte y le obliga a que toda decisión que tome el Ejecutivo y el Legislativo, toda decisión de estos poderes que tenga que ver con las comunidades indígenas, antes de tomar la decisión hay que consultarlo con los pueblos y comunidades. Debió haberse dado una consulta. El legislador supone
que está favoreciendo a los pueblos y comunidades indígenas. Sí, sí, sí. Pero lo supone erróneamente porque no puede adivinar lo que los pueblos y comunidades Quiere. están pensando. Hay que consultarlos, al menos, digo, en esta parte específica, y lo hago, lo destaco, porque el tema de las comunidades indígenas y sus derechos políticos electorales, Gustavo, fue regulado en 2001. Hace 22 años, va a ser 22 años. Y a 22 años de la reforma constitucional, el Congreso de la Unión no lo ha regulado adecuadamente, ni las entidades lo han reglamentado. Y esta omisión legislativa trae como consecuencia violación a los derechos fundamentales de pueblos y comunidades. Entonces, darle estas candidaturas, pues no es la vía adecuada para que ejerzan sus derechos. Creo yo que tan solo en ese punto. ¿Por qué? Porque ellos luego tienen sus propias formas de gobierno. Fíjese, Gustavo, para que se dé una idea del tamaño de la omisión que traemos. En la reforma de 2001 se adicionó el artículo 2 constitucional. El 2 constitucional trae un agregado que reconoce la autodeterminación de los pueblos y comunidades. Y dice, entre otras cosas, que tienen derecho a elegir en los municipios con población indígena, tienen derecho a elegir a un representante ante el ayuntamiento, y esa elección debe hacerse en su ámbito de comunidad, con sus usos, costumbres, al margen de los partidos políticos y al margen de los procesos electorales. Es decir, por ejemplo, municipios como Valparaíso no tendrían que ir a la elección. La comunidad dice quién es su representante. Así es. Y así es en las cámaras de diputados. Recordará usted cuando fueron mis paisanos de la misión chichimeca de San Luis de la Paz, Mauricio Mata, don Hipólito Arriaga, que fueron al INE a solicitar que se les dieran garantías para estos derechos, y creo que los mandamos con tambores destemplados. Pues a 22 años no ha sido posible que se regulen y que se ejerzan. Esa parte creo que la Corte la va a valorar porque se trata de derechos fundamentales, y creo que al menos en eso la Corte sí va a reponer el procedimiento legislativo. Pero, Gustavo, al margen de las acciones de inconstitucionalidad, al margen de lo que determine la Corte, yo le diría, en el INE estamos trabajando ya desde las que se publicó desde el 3 de marzo. Desde el 3 de marzo, estamos trabajando ya con esta nueva ley, y preparando la reestructura de aquí al mes de agosto sin contratiempos. Ya si la Corte dice otra cosa, pues a lo mejor nos deja vestidos y alborotados, porque digo, pues ya tomamos una ruta, tenemos el proceso electoral ya en puerta. Yo le diría, lo que se ha de determinar si va o no el plan B, si vamos con la legislación anterior, a más tardar en el mes de mayo. En junio, la primera semana de junio de este año, ya tendremos certeza, sin vuelta de hoja, tendremos certeza plena si vamos a la elección con el plan B o con la legislación anterior. Entonces ya será marzo, abril, mayo, 3 meses de incertidumbre, pero en junio estaremos precisando cuáles son las reglas del juego, ciertas, conocidas para la elección. Por ahora hay un plan B y lo estamos aplicando sin contratiempo, sin gritos, sin sombrerazos. Simplemente con responsabilidad aplicamos esta ley que el legislador nos ha dado. Muchas gracias, licenciado Matías. Sustanciosa, sin duda alguna, esta conversación en torno a este plan B, por lo que yo decía. Yo no dudo de que una gran población de este país, de este estado, haya estado perdido, confuso en cuanto a esto, porque unos nos dicen una cosa, otros nos dicen otra, nosotros pensamos y creemos hasta en otras también, y por eso fue que quisimos invitar al licenciado Matías. Muchas gracias. Gracias, Matías, Gustavo. por haber estado aquí. Le agradezco con mucho. Nosotros, y nos vemos pronto y en otras circunstancias, en otros temas, ¿no? Sí, creo el compromiso, Gustavo, será darle seguimiento si la Corte determina, bueno, lo que sea, claro, estarlo clarificando, y creo yo que el punto clave en la temporalidad, pues, será el mes de junio. En junio podemos decir con claridad cómo vamos a la elección, cuáles son las reglas del juego. Una condición de la certeza del proceso electoral es que las reglas del juego sean antes de que arranque el proceso, sí, 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 y que sean conocidas de todos los actores políticos. Igualdad de condiciones para los actores políticos. Es la ruta. Le agradezco mucho, saludo con afecto a su auditorio y sabe que estamos ahí a sus órdenes. Muchas gracias. Vamos a hacer un corte, volvemos hoy.